Hola jóvenes, en esta ocasión pues damos inicio a las clases virtuales. El contenido que vamos a trabajar en Física 2 es la ecuación de Bernoulli. En este caso pues se le sugiere que revise toda la parte teórica, todo el planteamiento teórico que le he mandado ahí en el material para poder entender un poco más fluido esta parte, aunque voy a intentar ser lo más preciso posible. Bien, en el estudio de los fluidos se hace hincapié en 4 cantidades: la presión, la densidad, la velocidad y la altura, por arriba de algún nivel de referencia. La relación entre estas cantidades y su capacidad para describir movimiento de los fluidos fue establecida por el matemático suizo Daniel Bernoulli. 1700 fue el nacimiento y 1782 su deceso. Antes de comenzar con la demostración, porque este video solo vamos a trabajar la demostración de la ecuación de Bernoulli, vamos a dar unos saberes previos que usted tiene que conocer antes de entender la demostración. Y lo que le sugiero es que vaya pausando el video y vaya a investigar un poco más a profundidad estos conceptos que tanto en Física 1 como en parte de la Física 2 ya se estudiaron. Voy a intentar solo hacer un refuerzo rápido sobre lo que es el trabajo. Acuérdense que el trabajo en energía mecánica es una fuerza que realiza cuando hay un desplazamiento de su punto de aplicación en la dirección de dicha fuerza. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. En la fórmula nosotros podemos tener ahí que el trabajo, representado por la letra W, es igual a la fuerza por el desplazamiento o la distancia. Bien, tome en cuenta cualquier despeje que puede salir de esto. Acuérdese que si yo quisiera distancia, pues distancia va a ser igual al trabajo sobre fuerza. Si quisiera fuerza, la fuerza va a ser igual a trabajo sobre distancia. Todos los despejes tómelos en cuenta porque en la demostración de la ecuación de Bernoulli pues ya se trabajan despejados, pero ahí en papel en mano pues usted los puede despejar para ir sacándolos uno por uno. La siguiente definición que usted tiene que saber es la presión. Recuerde que la presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En este caso, su fórmula de la presión, como ya la estudiamos anteriormente, es fuerza sobre área. Y todos sus despejes, si yo quisiera fuerza, esto es igual a presión por área. Si yo quisiera área, área va a ser igual a fuerza sobre presión. Tome en cuenta cualquier despeje que puede salir de esta formulita. El siguiente concepto previo, la energía cinética. Recuerda que la energía cinética es aquella que posee debido a su movimiento. Es el trabajo necesario para realizar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta una velocidad indicada. Recuerda que cinético viene de movimiento. La ecuación de la energía cinética, cuando lo vimos en la mecánica física, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y cualquier despeje que puede salir de esto. Por ejemplo, si yo quiero la masa, va a ser 2 veces la energía cinética entre la velocidad al cuadrado. Si yo quisiera velocidad, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética entre la masa. Todos los despejes que pueden salir de esto, tómelos en cuenta. Siguiente aspecto a tomar en cuenta, la energía potencial. La energía potencial es energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza o al interior de un cuerpo. En el caso de la fórmula, la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura y cualquier despeje que pueda resultar de esto. Decir, por ejemplo, si yo quiero masa, va a ser igual a energía potencial entre gravedad por altura. Si yo quisiera la altura, va a ser igual a la energía potencial entre masa por gravedad. Evidentemente, el despeje de la gravedad, pues nosotros trabajamos 9.8, no es necesario despejarlo. Por último, la última definición que usted debe manejar antes de la demostración de la ecuación de Bernoulli es lo que es la masa. La masa, en definición más burda, es una propiedad fundamental de la materia. ¿Sí? Puede decir así, que expresa la resistencia o cambio al movimiento de un cuerpo. En este caso, pues
lo que se sabe de la masa es a partir de la densidad de un cuerpo. La densidad es igual a masa sobre volumen, entonces la masa pudiéramos decir que es igual a la densidad por el volumen, y cualquier despeje que puede resultar de esto, por ejemplo, si nosotros queremos también el volumen, pues el volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Bien, estos son los conocimientos previos que usted tiene que tener antes de entrar a la demostración de la ecuación de Bernoulli. Cualquier información le sugiero de que usted amplíe un poco más a esto, se vaya a su cuaderno de física 1 o a internet para que usted ahonde un poquito más en esta parte. Bien, pasamos a la demostración. La demostración no es tan complicada como pareciera, aunque sí le sugiero que preste bastante atención, porque al no explicársela físicamente, pues posiblemente quedemos un poquito perdidos por ahí, pero voy a intentar ser lo más explicativo posible. Partamos de lo siguiente. En este video pues se intentará hacer la deducción o demostración de la ecuación de Bernoulli en hidrodinámica o en fluidos en movimiento. Es a partir de una tubería o una manguera de cualquier material o algo similar. En este caso, como se muestra en la figura en la pantalla, en el cual vamos a tener un punto de entrada y un punto de salida. En el esquema mostrado en la pantalla voy a utilizar el punto de entrada más estrecho, que es y el punto de salida, que sería el más ancho. Es indiferente cómo se utiliza la figura. Hay libros de texto que utilizan la parte ancha al inicio y la parte estrecha al final. Eso es totalmente indiferente. En la demostración pues eso no varía nada. Bien, en el punto de entrada viene un fluido con una fuerza a la cual llamaremos fuerza 1. Acuérdense que por aquí va entrando algún líquido de cualquier masa al cual se le aplica una fuerza en la entrada que le vamos a llamar fuerza 1. Luego vamos a asumir, acuérdense que en la física es mucho de asumir ciertos elementos, vamos a asumir que en el punto de salida hay una fuerza 2. Que es contraria al desplazamiento que está haciendo el fluido durante toda la tubería. Es decir, que se opone a la fuerza 1. Pero que la fuerza, al ser un vector, pues la fuerza de entrada va a ser positiva y la fuerza que se opone a la fuerza de entrada pues va a ser negativa porque va en dirección contraria. Bien, lo que se puede asumir de este sistema que usted está viendo acá en pantalla, imagínense que aquí está fluyendo agua, está entrando agua por este extremo izquierdo y está saliendo, pues nosotros podemos asumir que en este sistema indudablemente existe un trabajo. Y por razones obvias, si hay un trabajo, entonces existe una energía. Por lo tanto, se tendría que el trabajo que se representa por la letra W, esto lo vimos en física 1, y en este caso aquí lo tenemos en pantalla, este trabajo en este sistema representa o es representada por la fuerza del fluido que entra y por la fuerza que se opone al final. Y esto depende de una variación de una energía cinética representada por delta energía cinética, es una variación, recuerde delta significa energía cinética final menos energía cinética inicial, y una energía potencial representada por delta energía potencial. Esto implicaría energía potencial final menos energía potencial inicial. Entonces, tendríamos como primera idea que el trabajo es igual al diferencial de energía cinética más el diferencial de energía potencial. A esto es lo que nosotros le vamos a llamar por el momento ecuación número 1. En la formulita, trabajo es igual diferencial de energía cinética, más el diferencial de la energía potencial. Esta ecuación número 1 la vamos a tener por ahí anotadita porque pronto lo vamos a ocupar. Bien, vamos a recordar la definición de energía porque hay que partir de esa idea. Recuerde que la energía es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo, por su definición más burda. Entonces, cualquiera se puede hacer la pregunta, ¿por qué hemos utilizado energía cinética y energía potencial?
O sea, ¿por qué hemos utilizado eso? La explicación es bien sencilla. La energía cinética se eligió porque existe una velocidad a la que entra el fluido. Ahí lo está viendo usted en pantalla. Eso sería la energía cinética porque es la que está creando movimiento. Y una velocidad con la que sale el fluido también. Por eso hay un delta energía cinética, porque es un cambio de velocidad en este caso. Hay que recordar que la energía cinética se define como aquella energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Energía potencial. ¿Por qué se eligió energía potencial? Se eligió porque existe una altura entre el fluido de entrada y el fluido de salida, o en este caso en la forma que tiene el tubo. Si usted observa, pues hay un desnivel entre la entrada y la salida. A eso le vamos a llamar energía potencial. Ahí tenemos una energía potencial 1 y una energía potencial 2. Hay que recordar que la energía potencial es energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza o en el interior de un cuerpo. En este caso, pues la altura, que está influenciada por la gravedad. Finalmente existe una masa, que es el fluido que está circulando en la tubería. La masa en este caso, pues es el líquido que estaría entrando por esta tubería. No sabemos qué líquido es, podemos asumir que es agua o cualquier otro fluido. Para esta demostración, pues es irrelevante qué tipo de fluido vayamos a utilizar. Bien, a partir de esta ecuacióncita, lo que vamos a hacer es que la vamos a despedazar. Esta ecuación que usted está viendo ahorita en pantalla, trabajo es igual al diferencial de energía cinética más diferencial de energía potencial, lo que vamos a hacer es despedazarla todo lo que podamos a partir de los conocimientos previos que nosotros ya tenemos. Vamos a hacerla pedazos entonces. Para ello lo que les sugiero es revisar más a profundidad los saberes previos, y aún a los saberes previos me faltó también lo de la fórmula de continuidad, así que les sugiero también de que lea toda esa parte para que usted pueda entender con mayor facilidad estos puntos claves que vamos a trabajar aquí. Los voy a definir por puntos para que usted se oriente un poco más sencillo. Veamos el punto número 1. ¿Qué vamos a trabajar en el punto número 1? El trabajo. El trabajo por definición es una fuerza multiplicada por la distancia, eso está en los saberes previos. En el sistema se encuentran dos tipos de trabajo. El trabajo positivo, que es donde el fluido entra, y el trabajo negativo, que es el que se opone. Entonces, si sustituimos el diferencial de energía cinética por la fuerza 1 multiplicada por la distancia, que sería delta X, tendríamos esta parte de acá, sustituyendo el diferencial de energía cinética, como el trabajo se puede definir, perdón, aquí no estoy sustituyendo, el trabajo se puede definir como fuerza por distancia. ¿Qué sería la fuerza aplicada en un instante determinado muy pequeño? En este caso, el espacio que está recorriendo ahorita el líquido es este espacio de acá, es una distancia, por eso se le ha puesto delta X1. Si luego sustituimos la energía potencial por la fuerza 2 multiplicada por la distancia, que sería delta X2, en el instante pequeño del sector de arriba, o sea, en este sector de acá, arriba, la parte del tubo, en el instante determinado, igual que el pequeño, que en el anterior, se tendría lo siguiente. Acuérdense que en este mismo espacio recorrido se ha recorrido el líquido también en este espacio que sería delta X2. Ahora, ojo, 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 ¿por qué el cambio de signo? ¿Por qué le pusimos menos cuando en la ecuación número 1 decía más? Bueno, esta parte pues creo que es bastante evidente. Estamos trabajando con fuerzas y las fuerzas son vectores, y en el caso pues este vector opone al vector fuerza de entrada, por lo tanto va a ser negativo. Como está en una dirección contraria a la fuerza 1, entonces la fuerza 1 se define como positivo y la fuerza 2 se definiría como negativo. Bien, esto sería el punto número 1, la idea número 1, que tiene que ver con el trabajo.
Acuérdense que por definición el trabajo es la fuerza multiplicada por distancia. Y lo único que estamos haciendo acá es intercambiando los valores, llamándole fuerza 1 al primer momento y llamándole fuerza 2 al segundo momento, que es el que opone resistencia. Bien, pasamos entonces al punto número 2. En el punto número 2 lo que hay que recordar es la fórmula de la presión. Nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre área de contacto. Esta fórmula también está en los saberes previos o usted puede investigar un poquito más por si le queda duda. Entonces, como presión es fuerza sobre área, basado en esta idea, sustituimos las fuerzas, es decir, la fuerza 1 y la fuerza 2, nosotros la pudiéramos sustituir, pero en forma de despeje. Acuérdense que en las ideas generales o en los conocimientos previos le dije que vamos a utilizar los despejes. En este caso, pues la fuerza por despeje sería presión por área. Entonces, si nosotros cambiamos la fuerza 1 por presión 1 y la fuerza 2 por presión 2 por área, lo que nosotros tendríamos es esto que está viendo usted en pantalla. Lo único que hemos sustituido ahí es la fuerza 1 por presión 1 por área 1 y la fuerza 2 por presión 2 por área 2. ¿Cuál es el área? El área chiquitilla aquí del circulito, ese sería el área 1 y el área 2 sería el círculo un poquito más grande que estaría hasta el final. Bien, vamos al siguiente punto, el punto número 3. ¿Qué es lo que vamos a suponer en el punto número 3? Nos vamos a preguntar en el punto número 3 ¿qué es el delta X? ¿Qué es lo que representa el delta X en esta figurita de acá, en esta tubería? ¿Qué es lo que representa el delta X en esta figura? Bueno, lo que representa el delta X no es ni más ni menos que el área del círculo de la tubería por una profundidad. Es decir, si usted ve, esto sería el área y el delta X sería su profundidad. Usted lo puede ver ahí en pantalla. Se forma como que si fuera un pequeño cilindro. Si usted nota, ahí es un cilindro el que se está formando. El área sería este círculo y el delta X2 sería este pequeño espacio que queda ahí, que sería la profundidad del cilindro. Entonces, si nosotros intercambiamos área 1 por delta X1 y área 2 por delta X2, nosotros lo que podríamos decir es directamente volumen 1 y volumen 2. Entonces lo que tendríamos nosotros en esta parte de acá sería que el trabajo va a ser igual a la presión 1 por volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. A esto es lo que nosotros le vamos a conocer con el nombre de ecuación número 2. Esto hay que tomarlo en cuenta porque pronto lo vamos a ocupar. Y vamos al punto número 4. Okay, para ir entendiendo toda esta demostración, véase así por parte los puntos, detenga el video, vaya analizando punto por punto y véalo bien. En el punto número 4, nosotros lo que tenemos que definir es, según la fórmula, ¿qué es la energía cinética? Esto se vio en Física 1 el año pasado. ¿Qué es la energía cinética a partir de su fórmula? Ahí usted lo tiene en los conocimientos previos o puede investigar también un poquito. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Un concepto que se estudió en física mecánica de Física 1. Entonces podemos tener lo siguiente. Como estamos hablando, desde el trabajo vimos el diferencial de energía cinética. No estamos hablando de un diferencial de energía cinética. La energía cinética por fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad. Pero como aquí es un delta, entonces tengo que poner 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. En este caso no es necesario poner masa 2 ni masa 1 porque estamos hablando del mismo líquido que entra por la tubería. Por lo tanto, eso es despreciable. Entonces no es necesario estarle poniendo masa 1 ni masa 2. Entonces, acuérdense que los deltas siempre es
En este caso, delta energía cinética va a ser la energía cinética 2 menos la energía cinética 1. Es decir, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Ahora, esta sería la variación de la energía cinética en ese recorrido que hace el fluido. Vamos al punto número 5. En el punto número 5, ¿qué es lo que se sabe de la masa? En esta fórmula que me ha quedado acá, de 1/2 por la masa menos 1/2 por la masa, hay que recordar el significado de la masa. Esto está en los saberes previos también. ¿Qué es lo que se sabe de la masa? Lo que se sabe de la masa es a partir de la densidad de los fluidos. Y es que la masa, la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, si se despeja, tendríamos que la masa es densidad por volumen. Si nosotros tenemos que la masa es igual a densidad por volumen, en la fórmula que nosotros tenemos actualmente, si sustituimos el valor de la masa por densidad por volumen, tendríamos lo siguiente. Energía cinética, delta energía cinética sería igual a 1/2 de la densidad por el volumen 2, que esto sería la masa, densidad por volumen 2 al cuadrado menos 1/2, y aquí sustituimos nuevamente la masa, que sería densidad por volumen 1 por la velocidad 1 elevado al cuadrado, y tendríamos esta pequeña formulita que por el momento le vamos a llamar ecuación número 3. Ya llevamos 3 ecuaciones o 3 ideas y 5 puntos lo que hemos ido analizando. Sigamos viendo entonces, vamos a mover esta parte de acá, vamos a tirar la ecuación número 1 para este lado, la ecuación número 2 para este lado para tenerlo más a mano y liberar un poco más de espacio en la pizarra virtual, y la ecuación número 3 la vamos a tener aquí arriba porque vamos a continuar a partir de ella. Bien, ¿qué es lo que continúa ahora? Vamos al punto número 6 o la idea número 6. Hay que recordar que la energía potencial por definición o por fórmula es igual a masa por gravedad por altura, mgh, por definición. Entonces, existe mayor energía potencial arriba, evidentemente, que abajo. Más energía potencial arriba que abajo. ¿Por qué? Sencillo, porque la energía potencial se da en virtud de la altura. La cinética es en función de la velocidad y la potencial es en función de la altura. Entonces, agarramos la fórmula de delta energía potencial, y como la energía potencial es masa por gravedad por altura, pero como nosotros tenemos aquí un delta, entonces tenemos que decir masa por gravedad por altura 2 menos masa por gravedad por altura 1, un diferencial. Repito, a la masa y a la gravedad no se le pone ni 1 ni 2 porque no es necesario, son valores constantes. La masa en el tubo no cambia y evidentemente la gravedad pues sigue siendo 9.8, por lo tanto eso no se le pone ni 1 ni 2, pero a la altura sí que se le pone. Bien, al igual que hicimos con la energía cinética, vamos a sustituir la masa, porque de hecho aquí está señalado en la fórmula de la energía cinética, ρ por volumen 2 y ρ por volumen 1 son respectivamente los valores de la masa. Entonces, si lo sustituimos, el valor de la masa, la energía cinética, el delta energía potencial, sería igual a la densidad por volumen 2 por gravedad por altura 2 menos la densidad por volumen 1, sería ahí, las disculpas del caso, ya no puedo detener el video, más de 10 minutos que llevo hablando y no soy youtuber, ahí usted lo corrige por favor, es velocidad, volumen 1, por gravedad por altura 1. A esto nosotros le vamos a llamar ecuación número 4.
Bien, lo que continúa en este punto, que sería ya para ir finalizando, vamos a sustituir la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4 en la ecuación número 1. Por eso los tuve aquí cerca para que usted lo viera. La ecuación número 1 dice que el trabajo es igual a delta energía cinética más delta energía potencial. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación número 2, que tenemos el valor del trabajo, entonces lo sustituimos. El trabajo es igual, según la ecuación 2, a presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. Ahora sustituimos el valor de la energía cinética. El valor de la energía cinética nosotros lo tenemos en la ecuación número 3 y esto es igual a un medio de la densidad por volumen 2 por velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por volumen 1 por velocidad 1 al cuadrado. Y lo último que me hace falta ahí por sustituir es el delta energía potencial. En la ecuación número 4 nosotros tenemos qué significa delta energía potencial. Lo sustituimos y en este caso ahí aparece el mismo error, ahí las disculpas del caso. Al sustituir la energía potencial, esto me daría la densidad por volumen 2 por gravedad por altura 2 menos la densidad por volumen 1, sería aquí volumen 1 por gravedad por altura número 1. Bien, esta formulita pues ya es casi lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Aquí solo que hay que aplicar un poquito de álgebra, que es bastante básica. En el punto número 7, lo que nosotros vamos a estudiar es lo siguiente. De la ecuación de la continuidad, recuerda usted el contenido anterior de la ecuación de la continuidad, se sabe que la variación de volumen que entra es la misma de la que sale. Es decir, este sector de acá es el mismo que sale acá, hablando de volumen. El volumen que entra es la misma del volumen que sale. Aunque sea uno más estrecho y el otro sea más ancho, acuérdense que en la parte más estrecha hay más velocidad y en la parte más ancha hay menos velocidad. Es decir, este mismo volumen que entra es el mismo volumen que sale en el determinado tiempo. Entonces, refiriéndonos al volumen de la masa que fluye en el tubo, podemos decir que si el volumen que entra es el mismo que el que sale, aunque sean distintas áreas, pero obviamente hay más o menos velocidad dependiendo del estrechamiento del tubo. En este esquema sería menor la velocidad en la parte ancha porque evidentemente su área de contacto es más grande. Eso equilibra la cantidad de volumen que entra y la cantidad de volumen que sale del fluido. Es decir, aquí nosotros no estamos trabajando con dos volúmenes distintos, realmente es el mismo. Entonces en la fórmula que ahorita tenemos, nosotros podemos intercambiar todos los volúmenes, ya sea por volumen 1 o ya sea por volumen 2, o simplemente dejarlo en función de volumen, porque el volumen es exactamente el mismo. Entonces, si sacamos factor común, como todo sería el mismo volumen, ¿ya? Todo esto sería el mismo volumen, nosotros podemos sacar un factor común. El factor común en el miembro izquierdo de la ecuación sería el volumen, ya dije que es el mismo, tanto el volumen 1 como el volumen 2, entonces quedaría el volumen factor de la presión 1 menos la presión 2. Y en el miembro derecho, el factor común del volumen sería un medio por la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos un medio por la densidad por velocidad 1 al cuadrado más la densidad por gravedad por altura 2 menos la densidad por gravedad por altura 1. Lo que se ha hecho es simplemente extraer el factor común volumen, ya que como ya dije que el volumen 1 y el volumen 2 es el mismo, prácticamente la misma variable y le podemos sacar factor común. U otra cosa que pudimos haber hecho es directamente eliminarlas. Ya el que tiene un poco más de dominio algebraico sabe que aquí directamente podíamos simplificar todos los volúmenes y que desapareciera la variable volumen. En el siguiente paso, pues
cancelamos los volúmenes porque una de las dos cambiaría de operación, ya sea esta pasa a dividir o ya sea la del miembro derecho pase a dividir, entonces se cancelarían los volúmenes o se simplificarían y la respuesta ya me queda sin nada de volumen. Ya me quedaría la ecuación que usted está viendo en pantalla en estos momentos. Y aquí pues ya casi finalizando su demostración, lo único que resta hacer en esta parte es ordenarlo. Vamos a traer del miembro izquierdo todo lo que tenga 1 y vamos a llevar todo al miembro derecho lo que tenga 2. Es decir, miembro izquierdo, presión 1, velocidad 1, altura 1 y en el miembro derecho, presión 2, velocidad 2, altura 2. Bien, en el miembro izquierdo quedaría presión 1, el menos un medio cambiaría de operación y pasa a sumar, y el menos densidad por gravedad por altura 1 cambia de operación y pasaría a sumar. Y me quedaría de esta manera. A esto es lo que se le conoce como ecuación de Bernoulli. Presión 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más la densidad por gravedad por altura 1 y esto es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Esta fórmula usted la puede encontrar de varias maneras en los libros de física. Que quede claro que es exactamente la misma, solo que hay distintas formas de presentarlo. Hay quienes solo ponen la parte izquierda y aquí le ponen igual a una constante. Eso es bien común en los libros de física, incluso Serway hace ese mismo observación. Yo lo he dejado así porque con esta es la que vamos a estar trabajando los ejemplos y los ejercicios propuestos. Bien, esto ha sido todo y esta es la demostración de la ecuación de Bernoulli. Cualquier duda que tenga pues puede consultar ahí su material. Y los saberes previos son muy importantes para saber de dónde salieron algunas sustituciones en determinado momento. Bien, esto ha sido todo, espero que hayamos entendido un poco.